Graba. Recuerdo ya que en algunos otros años atrás he tocado el tema en estas fechas de la fiesta de los de Todos Santos y de la fiesta de los fieles difuntos que en el mundo pagano que nos tocó vivir, pues se reduce al famoso Halloween. Ah, Fiesta de brujas, brujos, hechiceros, demonios, calacas y cuanto fantoche ridículo o macabro se le ocurra al neopaganismo, endilgarnos como si fuera una tradición mexicana. Debo comenzar por decir que eso de que sea una tradición mexicana es una mentira monumental. No es cierto que sea una tradición mexicana el celebrar a los muertos o celebrar el Halloween o cualquier término que no sea hoy, día 1 de noviembre, fiesta de todos los santos y mañana, día 2, fiesta de los fieles difuntos. Es el nombre correcto, el nombre adecuado que en el mundo católico nos conviene utilizar, para no abrir las puertas al adversario con eso de que Día de Muertos y Día de Brujas y de brujos y de hechiceros y de calacas y de muertos y cuanta cosa. Si ustedes checan, por ejemplo, las primeras planas de los 5 o 6 diarios de circulación nacional, en la primera plana de todos esos diarios está el golpazo pagano y paganizante de la fiesta del Halloween. Mi hermano Salvador me dio su opinión sobre este punto con un pequeño articulito que voy a leer y a comentar, que parece un lenguaje muy duro, pero que en realidad es profundamente real. ¿Qué nos dice él? Dice literalmente, parece ser que es de idiotas o de ignorantes celebrar el Halloween. ¿Por qué? Pues porque existen pocos casos en la historia reciente del mundo y particularmente de México de una manipulación de masas tan clara, de un lavado de cerebro colectivo tan evidente y que ello se haga con la tolerancia absolutamente acrítica, o sea, sin crítica, de una población que blasona de tener sus propias ideas y que clama al cielo cada vez que sus derechos son conculcados, apelando a la libertad y demás cosas parecidas, resulta totalmente intolerable. Por esta inducida y estúpida frivolidad de las jóvenes generaciones que admiten lo inadmisible mientras haya juerga y copas, la idiotez de masas ha encontrado su media naranja con la homogeneización del capitalismo global. En el caso concreto del Halloween, podemos decir que es uno de los ejemplos más palmarios, más evidentes, de la colusión, de la complicidad entre los fines economicistas, uniformizantes y deshumanizadores de dicho capitalismo global. ¿Qué es lo que perdemos en este lavado de cerebro de masas? Porque para celebrar Halloween, tal como lo plantea la anticultura anglosajona, se necesita de veras tener lavado el cerebro. Pues la reflexión honda y profunda de que la vida tiene un principio y un fin, pero no un fin que consista en la aniquilación, sino en un fin que consiste en el ingreso a la vida eterna. Luego, entonces, en lenguaje estricto, no podemos celebrar a los muertos, sino a los fieles difuntos. La palabra correcta, la expresión correcta del católico, no es celebrar el Día de Muertos o la Noche de Brujas. La expresión correcta es celebrar a la fiesta, el día de mañana, de los fieles difuntos. Y hoy, día 1, la fiesta de Todos Santos.
Voy a procurar darles una información muy valiosa, probablemente muy novedosa para todos, referente a los orígenes de esta doble festividad católica. Esto quiere decir que si México nació católico, porque México nació católico en la primera misa celebrada en abril de 1519 por Hernán Cortés y sus tropas en la península de Yucatán. Entonces, en ese sentido, lo verdaderamente católico, lo verdaderamente cristiano, lo verdaderamente mexicano, no es ni el día de las brujas o el Halloween, ni el día de los muertos, ni el día de la calaca y de todas esas fantochadas que andan por ahí. Lo verdaderamente mexicano, lo verdaderamente católico, o cuando menos cristiano, es pues que hoy se celebre la fiesta de todos los santos y mañana la fiesta de los fieles difuntos. Pero ¿cómo debería celebrarse? Si somos católicos congruentes y si realmente queremos rescatar para nosotros, cuando menos, y los que nos rodean, el alma de México, ¿qué tendríamos que hacer para celebrar la fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos? Vamos a desarrollar el asunto. Hemos perdido, la inmensa mayoría de los habitantes de este país, hemos perdido las interrogantes que plantea la hoy escamoteada idea de la muerte y que solo se responden desde ángulos completamente ajenos al lenguaje universal católico y que están completamente imbuidos de un hedonismo materialista. Recordemos cómo el miércoles pasado hablamos todo el tiempo de la filosofía falsa de Epicuro, que es el epicureísmo o el hedonismo materialista, que nos venden las izquierdas, las ultraderechas, los diversos liberalismos, varios, muchas veces también las centroderechas, como concepto supremo del bienestar. Más aún, nos roban esa idea de pertenencia a unos determinados antepasados, a una determinada estirpe. Somos de estirpe española e indígena. Nos niegan la memoria a una tierra, sentirnos mexicanos realmente, al invadirnos con fiestas de origen celta, de origen anglosajón, de origen protestante, de origen materialista, relativista, hedonista, epicureísta, olvidando que la verdadera herencia mexicana no es el desfile de calacas, no es el desfile de los muertos, ni siquiera el pan de muertos, porque en todo caso debería llamarse el pan de los fieles difuntos o el pan de todos los santos. En ese sentido sería la hostia consagrada. Y nos roban también una fe ancestral, la fe católica, que ha aportado al mundo, a todo el mundo y particularmente al mundo occidental, un patrimonio de un valor espiritual verdaderamente incalculable. Por eso yo propongo renunciar a todo ello y rescatar nuestra verdadera alma mexicana, nuestra verdadera alma cristiana. Aquí en la colonia donde tienen ustedes su casa, por fortuna pude influir en en quienes presiden el comité de colonos. Estamos hablando de alrededor de unas 300 casas en lo que es la colonia Parques de la Herradura y se prohibió radicalmente por determinación de la mesa directiva de la Sociedad de Colonos la celebración del Halloween al estilo gringo, al estilo anglosajón, y se pidió que si los niños querían celebrar algo, tenían que ir vestidos de santos o de vírgenes, cristianas o de la Virgen María, o del Señor San José, o de los Reyes Magos, o del santo cuyo nombre porta la criatura. San Agustín, San Francisco, San Bernardo de Claraval,
Santa Clara, Santa Teresa. Y ahorita, a pesar del frío que hace, ya son las 20:37 de la tarde, noche, todavía están en el Parque Común, que es un enorme parque siempre verde todo el año, celebrando la fiesta de Todos los Santos. Bendito sea Dios, se logró. Y los niños ya no andan tocando las puertas de puerta en puerta pidiendo su traco trick, su truco o trueque o truco, sino que en todo caso, si al rato empiezan a tocar las puertas de las habitaciones de las diversas casas, serán para invitarnos, ya en boca de los niños, de entre 6, 8, 10, 12 años máximo, a que imitemos con nuestra vida la vida de los santos cuyo nombre portamos. Ese sería el verdadero sentido del rescate de la tradición mexicana, de la tradición católica que llegó por primera vez a este continente con las huestes de Cortés. Entonces, este valor incalculable de nuestra herencia cultural, religiosa, cívica, comunal, etcétera, nos ha sido robado, nos ha sido conculcado, ha sido prostituido por una fiesta de origen celta, pagana, que se anglosajocijó, se volvió anglosajona y después pasó a los Estados Unidos y las sectas protestantes invadieron todo el continente, modificando la fiesta de los fieles difuntos y de todos santos con el nombre de Halloween, que equivale en el lenguaje posmoderno a brujos, brujas, diablos, calacas, muertos y demás parafernalia de terror. Me alegró mucho una noticia de hace un par de horas en donde finalmente la policía capitalina logró detener a una turba de 500 motociclistas que andaban haciendo diabluras por el centro de la ciudad, celebrando una noche de terror. Les quitó 500 motos, detuvo a más de un centenar. No sé cuál haya sido el motivo, seguramente ya andaban pasados de copas, pero el hecho es que fue frenada esa celebración pagana en el centro de la ciudad. Cuando en realidad, ¿qué deberíamos estar haciendo? Bueno, pues lo que hicimos gran parte de la tarde, mi esposa y yo, que es revisar qué nos hace falta hoy, fiesta de todos los santos, para parecernos al modelo de santidad cuyo nombre portamos. En mi caso, San Juan Bosco; en el caso de mi esposa, San Patricio, aunque no haya Santa Patricia, sí hay San Patricio, el gran apóstol de Irlanda. ¿Qué nos hace falta para parecernos a ellos, para imitar su vida? Además, la asistencia a la misa, la comunión, la confesión, el rosario y mantenerse en gracia nos procura indulgencia plenaria. Para los que no lo sepan, sépanlo. Tal vez para el grueso del grupo ya sea muy tarde para hacer estos menesteres, pero todavía mañana se puede lograr en la fiesta de los fieles difuntos. Nada más mañana tiene un sesgo diferente. El sesgo es que tratemos con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios, de celebrar a la manera verdaderamente mexicana, verdaderamente católica, la fiesta de los fieles difuntos, que es mañana, hoy la fiesta de Todos Santos. ¿Y cómo podemos celebrar la fiesta de los fieles difuntos? Poniendo un altar con comida que después nos comeremos los vivos. Por Dios, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es hacer una oración o muchas oraciones o hacer sacrificios o tener la intención, yendo a misa, rezando el rosario, comulgando, etcétera, de sacar un alma bendita del purgatorio. Fieles difuntos, los que ya están en el purgatorio, que además tiene un sustento en 11 pasajes bíblicos diferentes, para los que digan es que la Biblia no habla de purgatorio.
Bueno, la Biblia tampoco habla de cerebro. ¿Mm? Y la Biblia no contiene la palabra Biblia. La palabra Biblia no tiene que estar en la Biblia para que creamos que es bíblica, como tampoco la palabra cerebro o la palabra o la expresión todos santos o fieles difuntos. Se requiere cierto nivel de cultura para deducir que las fiestas verdaderamente católicas se originaron en la Edad Media. A continuación voy a platicarles algo al respecto. Tenemos entonces que renunciar a todo lo pagano, aunque nos sintamos seducidos por el insoportable hedor de una masa que solo quiere divertirse, que constituye una de las más altas cumbres de la estupidez humana, de la ignorancia y de la superstición. Porque díganme si no es sincretismo religioso, díganme si no es paganismo puro el colocar ofrendas y flores de Cempasúchil, para que finalmente alguien vivo llegue y se los coma. Y además, pues, si tiene hambre, pues está bien. Y si no, pues en cierta forma también. Por eso, en la foto que envié de invitación al grupo, no sé si alguien haya identificado qué es lo que simboliza ese cuadro con un fondo azuloso lleno de cuerpos humanos con poca ropa y con una imagen central. ¿Cuál sería la interpretación? ¿Cuál sería el origen o dónde se encuentra esa pintura? ¿Alguien la reconoció? La Capilla Sixtina. Muy bien, Héctor. No esperaba menos de ti, yo estaba seguro que lo ibas a contestar. ¿Y quién la pintó? Miguel Ángel Miguel Ángel. ¿De Buonarroti. apellido? Buonarroti. Buonarroti. Muy Buona- bien. Él decoró la Capilla Sixtina. Por cierto, hay una anécdota muy divertida que el Papa le decía, porque se tardó muchos años, ¿cuándo terminas mi Capilla Sixtina? Y Miguel Ángel se tardaba y se tardaba y se tardaba, hasta que un día harto le aventó un brochazo y le dijo, la voy a terminar cuando la termine. Así le dijo al Papa. Y finalmente, pues la terminó y vean la manera tan extraordinaria como se ha conservado. Claro, me imagino cuántas veces le han pasado alguna mano restauradora, pero luce en todo su esplendor. Ahora bien, vale la pena conocer algunas fechas para entender de dónde viene la celebración. Fíjense, aquí la tengo para no fallar en la memoria. En el año 609, ujú, el papa de la época, nada más que no encontré su nombre, ojalá alguien me ayude a encontrarlo, en el año 609 fue instituida el 13 de mayo, un día después de la fiesta del 12 de mayo, dedicada a la Virgen de Fátima. Eh, y este 13 de mayo fue movido al 1 de noviembre. ¿Por qué razón? Porque era tanta la gente que iba a Roma a la peregrinación. Paulo V. Paulo V, correcto, Paulo V. Era tanta la gente que iba a la peregrinación y resulta que en Roma no había granos, porque no era tiempo de cosecha. La temporada de lluvias estaba comenzando y la cosecha se iba a levantar hasta fines de octubre o principios de diciembre. Para el 1 de noviembre ya había suficientes vituallas para que todos los centenares de miles de peregrinos que llegaban a Roma de todas partes del mundo tuviesen manera de alimentarse y de recibir por las familias romanas los recibían como huéspedes. Entonces, por esa razón, se cambió al 1 de noviembre. Entonces, vean, no es la fiesta pagana, es una fiesta originalmente católica, además creada por el Papa Pío V, San Pío V,
en el año 609 de nuestra era, al comenzar pues el siglo séptimo. ¿Quién conocía de ustedes este dato? Dígamelo. No, ¿No? pues no. Y conste que toda la vida, desde chiquitos, pues hemos celebrado esta fiesta. Perdón, otra vez, ¿cuál era la celebración? ¿El nombre? El nombre de la fiesta de hoy es la fiesta de Todos los Santos. Y se celebraba El primero, el 13 de mayo. Pero cuando vio el Papa que no había suficiente alimentación para todos los peregrinos, se cambió al 1 de noviembre, cuando ya había la cosecha levantada. Mm, Entonces hoy tenemos la fiesta católica inaugurada por el Papa Pío V, ¿sí? Y que tenemos la obligación, porque es día de guardar, la fecha del 1 de noviembre, que no es noche de brujas. Por favor, me da coraje. Es la fiesta de todos los santos. Y nos toca hacer un examen de conciencia para ver cuánto nos parecemos a ese santo cuyo nombre portamos. Este es el mensaje sobre el 1 de noviembre. ¿Alguien había pensado en el tremendo poder de este mensaje creado en el siglo séptimo por este gran papa? Creo que no. ¿Tú ya lo conocías, Héctor? No, no, no lo conocía, doctor. No lo conocías, gracias por tu humildad. ¿Y tú, Ricardo, ya sabías este dato? No completo, sabía nada más pedacitos. Ahora usted me lo completó. Bien, magnífico. Pues todo el resto del grupo ya conoce ahora cuál es el origen cristiano católico de nuestra festividad del 1 de noviembre. Hoy nos toca, en síntesis, buscar la manera de parecernos lo más posible en el ejercicio de las virtudes humanas elevadas al grado heroico, más las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, elevadas al grado heroico, para alcanzar el lugar que todos los santos ya tienen en el cielo, al lado del trono del Altísimo. Ese es el verdadero sentido de la fiesta de hoy. No puede haber algo más radicalmente opuesto al sentido de esta celebración que la noche de brujas que hoy celebra todo el planeta. Y sobre todo en los países sedicentes católicos que ya no lo son, como México. No me extraña de los gringos, no me extraña de los ingleses, ni siquiera de los españoles o los italianos, pero a nosotros los mexicanos, cuya simiente es católica, porque la primera ciudad fundada en el continente fue la Villa Rica de la Veracruz, la actual capital del estado de Veracruz. Así se llama, Como la Villa Rica de la Veracruz. Y la Veracruz significa la verdadera cruz. pequeño dato, todavía en tiempos de quienes ahorita tienen 70, 80 años, todavía el nombre que les daban, que les ponían, eh, cuando los niños cumplían 4 o 5 años, les contaban la historia de ese santo y durante varios años se los iban completando. ¿Para qué? Para que esos niños trataran de imitar al santo de su nombre. Yo no lo refería, yo no los había concretamente enfocado en en la fiesta de Todos los Santos, pero sí sabía que a los niños les hacían eso. Mi mamá me cuenta que a ella le explicaron sus santos, tiene 3 nombres mi madre, le explicaron qué habían hecho sus santos y qué tenía que ella que hacer para imitarlos. A mí me tocó eso, ¿eh? A mí me tocó, cada año me daba mi papá un pasaje aumentado y corregido de lo que ya me había explicado desde los 5 años. Y sí, a mí todavía me tocó, bueno, pero porque mis padres tenían otra educación, de que me dieron a leer la vida de San Ricardo, Ujú. obispo. Bien, Pero estupendo.
Ahora bien, Pues sí que la tengo difícil yo. Ana y María. fíjate, el nombre de la señora Santana, madre de la Virgen María. Vaya, pero creo que lo has cumplido y con creces, Anita. Eres una persona muy caritativa, muy empática, que a tus 80 y tantos años tienes las ganas de aprender de una muchacha inteligente de 15 años. Felicidades. Y te digo a ti, procurando no agraviar a alguien que se me pasara por alto. Bueno, entonces ya quedamos que el siglo séptimo es cuando nace esta Ah, fiesta. Ahora, ¿por qué el Papa tuvo la intención de celebrar esta fiesta? Fíjense qué dato anecdótico tan apasionante. Resulta que los romanos y los griegos tenían la costumbre de, sobre todo los romanos, aunque también los griegos, sin embargo los romanos como que más que los griegos, tenían la costumbre de que cuando llegaban en estado de guerra a conquistar, por ejemplo, la Galia, que es la actual Francia, o cuando invadieron en parte Inglaterra o la misma España, y no se diga las tribus etruscas y de otras etnias que vivían en Italia, los romanos hacían propios los dioses del lugar. Y por esa razón la mitología griega es tan parecida a la romana y la romana a la griega. Nada más los nombres varían fonéticamente, pero son los mismos dioses. Lo que originó esto fue el nombre de Panteón. ¿Qué significa la palabra Panteón? Todos los santos. Pan, todos. Teón, santos. Entonces, era una costumbre pagana de los romanos antes de Cristo y de los romanos que tardaron 3 siglos en convertirse en cristianos y un poco más. Entonces, nosotros no podemos decir, en estricto sentido católico, no podemos decir vamos al panteón, porque el panteón es un término pagano. ¿Cuál sería el término cristiano correcto? cementerio. Cementerio, pero el mejor no sería cementerio, sería Camposanto. 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 Muy bien, Marta Cecilia. Sí, yo así le digo, Camposanto. Camposanto, Ujú. ¿sí? Porque fue la orden que dio el Papa. No hablemos de panteón, donde están todos los dioses griegos, ¿eh? Zeus, Afrodita, Palas Atenea, Minerva, Marte, Júpiter, el dios de la guerra, Hades, el dios del infierno, Poseidón, el dios del mar. No, hablemos de todos los santos. Y entonces sustituyó la palabra panteón por camposanto Ujú. y sustituyó la fiesta de todos los dioses por la fiesta de todos los santos. Ese dato no lo tenía. En el siglo séptimo, año 609. ¿Qué tal? Sorprendidos, ¿no? Me alegra mucho. ¿Puedes repetir el nombre del Papa? Pío Quinto. Pío Quinto. Ahora bien, continuamos. El Papa transformó, fíjense, el Papa transformó el templo de Agripa, que era el templo agripino, el templo de Agripa, lo transformó de panteón a iglesia, de panteón pagano a iglesia cristiana, en el centro de Roma, en honor a Nuestra Señora. Y no fue ese día y después de la fiesta se traslada para el 1 de noviembre. Ya dije las razones por las cuales se trasladó la fiesta del 12 de mayo al 1 de noviembre. Entonces, estrictamente no podemos hablar del Halloween en el sentido pagano, porque Halloween en su acepción original parece mentira, pero la traducción correcta
de Halloween es Todos los Santos. En el lenguaje galés original, Halloween es la fiesta de Todos los Santos. Se quedó el nombre, pero no el espíritu de la festividad, de los que gozan de la visión beatífica. Hoy celebramos su día y hoy nos toca hacer esa autocrítica para ver nuestro tipo de vida, nuestro estado existencial, cuánto se parece a quienes ya gozan, junto con todos los santos, de la presencia de Dios y lo ven cara a cara, como Dios es. Eso en cuanto a la fiesta de todos los santos. Ahora, recorremos casi 400 años para llegar al año 998, o sea, 2 años antes del año 1000 de nuestra era. En el año 998, en el monasterio de Cluny, en Francia, se escribe Cluny con Y, se pronuncia Cluny, había un famoso abad, aquí está, lo puso Ricardo en el chat, All Halloween Eve, ok, Halloween, All Halloween Eve, fiesta todos los santos. Gracias, Ricardo. En el año 998, en el monasterio de Cluny, había un santo abad que se llamaba Odilon, que después fue canonizado, San Odilon, y que fue él, Odilon, el quinto abad, o sea, como que el rector, el monje más importante de la abadía, o sea, el abad o príncipe del monasterio de Cluny. Era un monasterio benedictino de San Benedicto que influenció a toda la cristiandad durante la Edad Media. Y de esos monasterios, del monasterio de Cluny, fueron surgiendo otros monasterios y constituyeron lo que se llama una confederación de monasterios benedictinos. Y como decimos, el fundador, San Odilon, fundó allí la civilización en plena Edad Media que habría de dar origen a la fiesta de los fieles difuntos, o sea, la fiesta de mañana, la fiesta de los fieles difuntos. O sea, que nuestra fiesta verdaderamente católica y por lo tanto verdaderamente mexicana, ¿sí?, es la fiesta de los fieles difuntos, no del Día de Muertos, porque están vivos. Además, los que están vivos y gozan de la visión beatífica no van a venir a comerse las viandas que les pongamos en el altar más atractivo. Pero todavía muchísimas personas que yo conozco creen que sí vienen los muertos a comerse las ofrendas de los altares. Por eso mi hermano usa la palabra idiotez o imbecilidad. Ay, Bueno, entonces los monjes de Cluny celebraban su fiesta, pero como había toda una red de conventos benedictinos en toda Europa, pues irradió a toda Europa y pasó a España, al reino visigodo. Y los visigodos, finalmente, junto con otras tribus hispanas o hispanoparlantes, echaron a los moros y de ahí surge Hernán Cortés y trae a México la fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos. Eso es lo mexicano, esa es la tradición. Ahora bien, ¿qué nos toca hacer en la festividad de los fieles difuntos? Señores, no les pongamos comida, no les pongamos flores. Fíjense, una flor se marchita, una lágrima se seca, una oración llega al trono del Altísimo. Repito, una flor se marchita, la comida se pudre o se la comen los vivos. Las lágrimas se secan, aunque no uses pañuelo, se secan con el viento o con el calor de tus mejillas.
¿Qué es lo único que llega al cielo o al purgatorio? ¿Qué es lo más importante de esta fiesta? Llega el poder de nuestra oración y nuestra oración tiene el poder de rescatar una alma del purgatorio y acortar su periodo de prueba para que pase al cielo. ¿Gracias a qué? A nuestra oración. Queridos amigos, no le pongan pues lágrimas, comida y flores a sus muertos, a sus fieles difuntos. Llenémoslo con oraciones. Escribamos su nombre, escribamos de una carta, hagamos oración en familia, vayamos a misa, hagamos algo verdaderamente distinto por esta fiesta y que sea algo que no se marchite, algo que no se seque, algo que no se pudra y algo que permanezca para el resto de la eternidad. Y eso solamente puede ser el sacrificio, la penitencia, la oración por ellos, para que salgan del purgatorio las ánimas benditas del purgatorio que están esperando que alguien las rescate. Nosotros podemos hacer todo por ellas, con nuestras oraciones, con nuestras misas, con nuestros sacrificios, acortar la pena de los que están allí porque no murieron del todo limpios. No murieron en pecado mortal, pero murieron con impurezas, murieron con imperfecciones. Y en el purgatorio, esas impurezas, esos pecados veniales, esos defectos han sido purificados. Pero nosotros tenemos, y esto es doctrina del magisterio de la Iglesia infalible, nosotros tenemos el poder conferido por Cristo a través de los apóstoles y a través de ser bautizados y por lo tanto hijos de Dios, de acortar las penas de las almas benditas de nuestros fieles difuntos que estén hoy todavía en el purgatorio. Eso sí hagámoslo. ¿Alguien lo había ya considerado así? Dice Anita, lo que más quieren son misas, ¿cierto? Y lo que más Claro. quieren son comuniones. La misa y la comunión, podemos estar seguros que cada vez que hagamos eso por ellas saldrán del purgatorio. Además de que ellos pueden interceder por nosotros y ofrecer indulgencias por ellos. Por supuesto, hacer nosotros la Sufragio. indulgencia con la intención de que a ellas, las almas benditas del purgatorio, les caiga el beneficio de nuestra indulgencia, obtenida con cierto esfuerzo por nuestra parte. Hay un detalle. Recuerden que tenemos obligación por ciertas personas, por nuestros padres, ¿Sí? por, por los que fueron nuestros padrinos, por los sacerdotes que nos dieron los sacramentos y por todas las demás almas por las cuales en vida nos ayudaron, especialmente si fue una ayuda gratuita sin buscar nada. Por todos ellos tenemos obligación de orar. Si no oramos por ellos, cuando estemos en el purgatorio, muchas de las misas y de las oraciones que van para nosotros, Dios las tomará para pagárselas a ellos, que eran obligación nuestra. Así es que a tener muchísima oración por todas esas almas. Claro, esto es una obligación de amor, hay que entenderlo. Y por falta de amor, y el pecado de no haber hecho oración por ellas es un pecado de falta de amor. Entonces es por eso que, si un decir, mi padre falleció, si yo no le hubiera dedicado un montón de misas y rosarios ante el Santísimo, cuando yo me muera, pues muchas de esas oraciones que iban a hacer para mí, el Señor me va a decir, ¿sabes qué? Por tu falta, estas no son para ti, estas son para otras personas. Hay que Así es. tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Déjenme ver si todavía tengo por aquí algún otro dato como el que les acabo de dar sobre el origen de estas fiestas, que realmente sea una aportación que no haya hecho yo antes en años anteriores. Estoy buscando todavía por aquí, pero creo que ya agoté el tema.
Bueno, prácticamente esta fue la ponencia de hoy. En resumen, lo verdaderamente católico y por lo tanto lo verdaderamente mexicano, lo verdaderamente tradicional es hoy buscar la imitación, buscar el estilo de vida de los santos que nos antecedieron en el sueño de la paz, en la gloria eterna, y mañana elevar oraciones, penitencia, sacrificios, rosarios, misas, comuniones por los fieles difuntos, teniendo en primer lugar, como lo dijo Ricardo, a las personas que hayan estado más cercanas en razón de consanguineidad o de afecto a nuestro corazón. Espero haber logrado sorprender a muchos de ustedes con algo que nunca se me había ocurrido plantear, pero que el constante estudio de la temática que desarrollo cada vez que estoy con ustedes me llevó a platicárselos. Bien, como siempre empezamos nuestra siguiente fase. Tiene Alejandro levantada su manita. Espérame un segundo, Alex, para terminar y recomenzar